Diego se sentó a la mesa. Frente a él tenía un plato lleno de deliciosa y bien cocida carne de res. Tenía un apetito enorme, un apetito que le hubiera permitido comerse todo el animal. Pero algo faltaba. Más bien, faltaban muchas cosas. Esa carne le era completamente insuficiente. Así que se levantó con gran esfuerzo, pues sus 160 kilos no le dejaban moverse con normalidad. Se dirigió a la alacena y tomó unas latas de atún y verduras, aderezo, galletas, y del refrigerador, como postre, sacó un helado de chocolate y un dulce pie de queso. Finalmente, para beber, colocó sobre la mesa un frasco con jugo de naranja bien frío. Todo aquello se veía tan sabroso que ninguna persona con hambre podría resistirse a degustar tal manjar. Se volvió a sentar y ahora, con todos esos alimentos frente a él, llevó su mano al tenedor y con él comenzó a picar la carne que poco a poco se llevaba a su boca. Ciertamente a simple vista debió ser espectacular el sabor, pero el rostro de Diego no indicaba ningún tipo de gusto. Al contrario, mantenía un gesto de disgusto, de insatisfacción. ¿Por qué sentía eso? A él no le importaba, simplemente seguía comiendo. Diego en su vida era muy infeliz. No tenía pareja, no era particularmente atractivo, vivía en un departamento un tanto feo, trabajaba en una oficina contestando teléfonos como servicio técnico en una compañía de electrodomésticos y sus poquísimos amigos casi no interactuaban con él. Pero lo peor de todo era su obesidad mórbida. Era exagerada. Incluso respiraba con dificultad a causa de ello. Todo su dinero se lo gastaba en comida. Algunas veces era tan lujosa que el costo sobrepasaba sus ingresos y tenía que trabajar horas extra para conseguirla. Toda su vida giraba alrededor de la comida. Hacía lo que fuera para comer y comer y comer, hasta casi vomitar, pues eso llenaba el vacío que le provocaba una vida tan infeliz. A veces se proponía hacer dietas para tratar de mejorar un poco su aspecto y, claro, para estar más saludable. Pero era inútil. Su fuerza de voluntad era escasa y nunca lograba llevar el régimen de alimentos que su dieta le señalaba. Siempre que terminaba de comer hasta no poder más, se sentía culpable por no poder detenerse y eso lo deprimía aún más. Como dije antes, era simplemente infeliz. Pasaron días y meses y el único refugio que tenía para esconderse de sus problemas seguía siendo la comida. Cada vez se engordaba más, pero no le importaba, pues solo cuando comía se sentía completo. Y entonces, una noche, llegó el sueño que cambiaría su vida para siempre. Se acostó sobre su cama ya deforme por el peso que tenía Diego. Cerró sus ojos y durmió. De pronto, una ola de imágenes y aromas inundó su mente. Se encontraba sentado en el extremo de una mesa muy larga de madera. Sobre ella había una cantidad inimaginable de alimentos que se veían tan deliciosos que sus ojos no podían creerlo. Solo imagina todas tus comidas favoritas en la misma mesa, pero 1000 veces mejor y en cantidades enormes. Bueno, eso no se comparaba en lo más mínimo a la majestuosidad de aquel sublime y maravilloso banquete. De pronto, ahora la nariz de Diego comenzaba a respirar aromas que el simple hecho de olerlos provocaban un apetito feroz. Frutas exóticas, jugosas y deliciosas adornaban aquel espectáculo, sin mencionar cada postre tan colorido que se encontraba ahí. Y al otro extremo de la mesa estaba un hombre sentado mirando fijamente a Diego.
Después de unos segundos abrió su boca y le dijo: «Come». Al escuchar estas palabras, el cuerpo de Diego reaccionó casi de inmediato, pero algo no andaba bien. Se dio cuenta que él no tenía el control sobre su cuerpo. Este se movía solo. Con las manos tomaba toda la comida que podía y se la metía en la boca. La masticaba y la tragaba. Sin embargo, se percató que estaba satisfecho. En realidad se sentía completamente lleno. Pero como dije, él no controlaba su cuerpo. Así que siguió masticando y tragando, masticando y tragando. Su estómago comenzaba a dolerle demasiado. Ya no podía seguir introduciéndose comida. Y lo peor es que no podía detenerse. El escenario comenzaba a cambiar y ahora la comida se empezaba a pudrir y ya olía asqueroso. Del suelo surgía vómito y finalmente el hombre que le ordenó comer subió sus manos a la altura de sus hombros y a éstas se les comenzó a hacer una rajada en medio de la cual comenzaban a salir dientes afilados. Esas aberturas ahora eran bocas escalofriantes que se colocaron sobre la comida y comenzaron a masticarla. La boca del hombre se abrió sobrenaturalmente y de ella salían dientes tan afilados como los de las bocas de sus manos. Y la misma palabra salía de su boca varias veces: «Come, come, come». Diego quería salir de ahí, pero no podía. Solo hacía lo que la voz le decía, y comía, una y otra vez. Ya no soportaba el dolor de su estómago. Sentía que literalmente iba a reventar. Cerró sus ojos por un momento y despertó. Lo único que hizo después fue voltearse y vomitar sobre el suelo de su departamento. Salió el sol y su mente estaba tan perturbada por el sueño que lo único que hizo fue llamar al trabajo y avisar que estaba enfermo y no podría asistir ese día. ¿Y si acaso pensaste que por esa ruin pesadilla su vida cambiaría y comenzaría a dejar de comer tanto? Déjame decirte que te equivocas, porque resulta que él seguiría con esa mala costumbre de comer hasta casi estallar, aun cuando no tenía hambre. Su vida solo empeoró. Ese día comió como nunca. Comió todo el día. Todo lo que encontraba se lo comía. Parecía que a su estómago no llegaban los alimentos, ya que no importaba cuánto se metiera, simplemente no se sentía satisfecho. Al día siguiente se levantó para ir a trabajar. Llegó a la oficina y comenzó sus labores. Persona tras persona llamaba para pedir ayuda sobre algún aparato descompuesto que le hubiera comprado a la compañía. Era un día aburrido como todos. De pronto, sin esperarlo, el teléfono volvió a sonar. Contestó sin ganas, completamente indiferente, y escuchó silencio. Por unos segundos nadie contestaba, pero de fondo se escuchaba a alguien masticando. Su cerebro inmediatamente lo transportó a la pesadilla de la noche anterior y quedó impactado, conmocionado. No podía articular ninguna palabra. Lo único que se le ocurrió fue colgar el teléfono, pero antes de hacerlo una voz se escuchó. Una voz que le dijo: «Come». Quedó paralizado y aquella persona que él había llamado colgó el teléfono. De repente su estómago comenzó a hacer ruidos extraños y se dio cuenta que jamás había tenido tanta hambre en su vida. Inmediatamente se levantó de su silla y se fue corriendo lo más rápido que pudo. Todos en la oficina se le quedaron viendo extrañados. Con gran esfuerzo y más cansado que nunca, llegó a su departamento. Sacó toda la comida que tenía guardada: galletas, pastas, hamburguesas, pizza congelada, helados, frutas, pollo, pan, leche, jugos, agua, en fin,
La mesa de su pequeña cocina quedó atascada de comida. No cabía nada más. Sin siquiera sentarse, comenzó a comer con las manos desesperadamente. Bocados enormes de todo lo que había encontrado se metía a su boca. Apenas masticaba antes de tragárselo. Sentía esa hambre voraz pidiéndole más y más, pero a la vez sentía que su estómago ya no podía contener un solo bocado más. Poco antes de terminar de comer todo lo que había en la mesa, sus ojos comenzaron a cerrarse. Se tambaleó y cayó desmayado al suelo. Despertó en el mismo lugar de la anterior pesadilla y se dio cuenta que era el mismo escenario. Estaba sentado a la misma mesa con el mismo banquete que a simple vista era algo maravilloso. Y al otro extremo se encontraba ese extraño hombre completamente obeso, que tenía unas bocas con dientes afilados saliéndole de cada mano. Miraba fijamente a Diego y entonces dijo de nuevo: «Come». Todo ocurrió otra vez. Su cuerpo se movía solo, dirigiéndose a la comida y tragando todo lo que alcanzaba. Diego volteó a ver al hombre y este comenzó a mutar de una manera horrible y terrorífica. Su piel se rompía dando lugar a una masa deforme verdosa que crecía desde dentro cada vez más y comenzaba a despedir un olor repugnante como de comida podrida y otros olores asquerosamente indescriptibles. Su cabeza se alargaba y agrandaba, dando lugar a un hocico enorme lleno de dientes, entre los que se podía ver que tenían aún rastros de carne desgarrada. Un poco más arriba del hocico sustituía los ojos por bocas abiertas y de la zona del cabello ahora inexistente salían aún más bocas igualmente bizarras. Sus brazos se convirtieron en dos bultos musculosos conectados a sus manos que ahora eran extremadamente grandes y poseían garras sangrientas que llegaban hasta el suelo. Y esas mismas manos sostenían todo el cuerpo que paró su transformación en un estómago inmenso, proporcionalmente mucho más grande que todo su cuerpo. De él se veían desgarros enormes, suturados torpemente con una especie de ganchos, y de esas heridas infectadas se notaba la pus y otros líquidos inidentificables. Pero lo peor de todo era la boca descomunal que sobresalía de en medio, y era claramente mucho más grande que todas las demás. Era la peor de todas, ya que le salían dientes afilados y sanguinolentos con rastros de carne podrida, y desde dentro de ella cientos y cientos de moscas salían para revolotear sobre toda esa masa tétrica y nauseabunda. Todo ese macabro espectáculo era la cosa más asquerosa, repugnante y tenebrosa que Diego pudo ver en su vida. Entonces, ese monstruo demoníaco abrió su inmundo hocico y le dijo: «Soy Belcebú, el señor de las moscas, príncipe de los demonios y regente de la gula. Y tú, pequeño gusano, has cometido este placer de comer en cantidades ingentes, incluso sin hambre. Mientras vivas, pagarás por ello en cada sueño que tengas. Y reza para que tu existencia con los mortales sea duradera, porque cuando mueras vendrás conmigo, y esta tortura la sufrirás cada segundo hasta el fin de los tiempos. Y recuerda, ni siquiera la muerte podrá librarte de mí».
Diego entonces bajó su mirada a la comida que seguía tragando sin parar, y ésta se había convertido de nuevo en cosas horripilantes y repulsivas, como ratas muertas o serpientes llenas de moscas. De pronto sintió como su cuerpo también comenzó a cambiar de forma. Bocas similares a las del demonio surgían de todo su cuerpo, y éstas también recibían comida asquerosa. La boca de Diego se comenzó a agrandar y a desgarrar para poder introducirse más alimentos. Sus ojos lloraban, pues no podía creer que ese tormento lo acosaría por siempre. Finalmente cerró sus ojos, los volvió a abrir y esta vez se encontraba de nuevo en su departamento. Seguía tirado en el suelo y esa sensación de hambre incontrolable llegó de nuevo. Sentía como si no hubiera comido en días, pero sabía que antes de ese terrible sueño había comido hasta desmayarse. Apenas pudo levantarse y se dio cuenta de que ya no había absolutamente nada de comida. Pero el hambre se apoderaba de él de una manera bestial y tenía que comer algo. Entonces volteó a ver su brazo. En ese instante le pareció tan apetitoso. Acercó su boca y comenzó a masticarlo. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.